En la cena de nuestro 6º aniversario, mi marido le cedió mi silla a su primer amor y me dijo que no le avergonzara delante de su familia, cuando otro invitado le sonrió a Serena y dijo: «Debes de ser la mujer de Noah». Él dejó que el error flotara en el aire lo suficiente para que todos en la mesa se dieran cuenta. No lloré ni exigí una explicación. Me quité el anillo de boda, fotografié el mensaje en el que Noah me decía que pagara la cuenta y acepté un trabajo a 2.200 millas de distancia. El anillo dejó un surco pálido alrededor de mi dedo. Lo miré durante medio segundo antes de colocarlo junto a mi servilleta doblada al otro lado del comedor privado. Noah estaba ayudando a Serena a ponerse mi abrigo, no un abrigo parecido, el mío. Lo había dejado en el respaldo de la silla junto a él cuando me aparté para hablar con el gerente del restaurante sobre el pastel de aniversario. Para cuando volví, Serena estaba sentada en mi lugar, envuelta en cachemir color crema, con una mano delicadamente apoyada en el pecho. Noah se arrodilló a su lado. «Respira hondo», dijo. «Mírame». Los ojos de Serena estaban húmedos. «Lo siento. No quería arruinar esta noche». «No has arruinado nada». Su madre, Eleanor, estaba detrás de ellos con una mano en el hombro de Serena. Alrededor de la mesa, 12 familiares y amigos observaban con distintos grados de incomodidad. El hermano menor de Noah, Daniel, me miró. Su expresión cambió cuando vio el lugar vacío en mi dedo. Noah no se dio cuenta. Seguía concentrado en Serena. Había llegado 40 minutos tarde a una cena que se suponía que celebraba mi matrimonio. Noah no me había dicho que vendría. Simplemente había entrado en el restaurante con la mano de ella enlazada en su brazo y había dicho: «Serena ha tenido un día difícil. Sabía que lo entenderías». Entender había sido mi papel asignado durante 6 años. Entendí cuando se perdió mi exposición de diseño porque el divorcio de Serena se había finalizado esa tarde. Entendí cuando canceló nuestro fin de semana en Vermont porque Serena no podía dormir sola en su nuevo apartamento. Entendí cuando le dio una llave de su despacho, la presentó a sus inversores y contestó a sus llamadas durante la terapia de pareja. Incluso entendí cuando sugirió posponer la terapia porque el nuevo estudio de planificación de eventos de Serena necesitaba ayuda con el lanzamiento de un hotel. En mi primera vida, había creído que entender era algo que hacían las esposas que aman. Había confundido la resistencia con la devoción. Luego pasé 8 años más esperando que Noah se volviera hacia mí. Nunca lo hizo. El recuerdo de aquellos años no volvió con suavidad. Me golpeó mientras Serena estaba sentada en mi silla. En un momento tenía 32 años, viendo a mi marido abrochar mi abrigo alrededor de los hombros de otra mujer. Al siguiente, tenía 40. Atrapada en un coche destrozado en una carretera helada, saboreando la sangre y escuchando la voz de Noah a través de un teléfono roto. «Maya, ¿dónde estás?», sonaba asustado. Entonces, por primera vez en años, sonó como si perderme fuera posible. Iba en coche a casa de Eleanor, porque Noah me había pedido que solucionara otro desastre familiar. Serena había anunciado su compromiso con otra persona, y Noah había desaparecido de la cena de cumpleaños de su madre para enfrentarse a ella. Eleanor me había llamado. «Por favor, ven», me suplicó. «Eres la única que puede mantener unida a esta familia». Había ido porque todavía esperaba que ser indispensable algún día me haría ser amada. Un camión cruzó la mediana antes de que llegara a la siguiente salida. Mientras el parabrisas se doblaba hacia adentro, pensé en cada habitación en la que había esperado a Noah. Cocinas, pasillos de hospital, restaurantes, vestíbulos de hotel, la consulta del terapeuta matrimonial. Había muerto con el teléfono en la mano y su nombre en la pantalla. Luego había abierto los ojos en el restaurante en nuestro 6º aniversario, 3 años antes del accidente, antes de vender mi estudio de diseño, antes del infarto de Eleanor, antes de que Noah instalara a Serena en la casa de invitados detrás de nuestra casa, antes de que olvidara cómo había sido mi propia vida. Serena jadeó suavemente. Noah se levantó. «La llevo a casa». Lo miré, la familiar arruga entre sus cejas, el traje azul marino que yo le había elegido,
los gemelos de plata que le había regalado en nuestro tercer aniversario. Tenía exactamente el mismo aspecto que 5 minutos antes. La que había cambiado era yo. Eleanor miró hacia la mesa de los postres. ¿Y el pastel? La boca de Noah se tensó, como si la pregunta misma fuera irrazonable. Serena está teniendo un ataque de pánico. Lo siento, susurró Serena. Sus ojos encontraron los míos por encima del hombro de Noah. Por un segundo claro. No hubo pánico en ellos, solo cálculo. Quería que yo reaccionara. Quería ira, acusaciones, celos, cualquier cosa que permitiera a Noah protegerla de mí. En mi primera vida, le había dado exactamente eso. Había dicho que se suponía que era nuestro aniversario. Noah me había llamado cruel. Serena había llorado más fuerte. Eleanor les había dicho a todos que me sentía amenazada por una mujer vulnerable. A la mañana siguiente, la historia se había convertido en la prueba de que yo era posesiva y emocionalmente inestable. Esta vez, cogí mi teléfono, y Noah frunció el ceño. ¿Me has oído? Sí. Necesito que te encargues de la cuenta. Eso también lo he oído. Me observó, esperando la protesta. No hubo ninguna. Te llamaré cuando llegue a casa, dijo. Abrí nuestra conversación. Su último mensaje había llegado 20 minutos antes, mientras yo hablaba con el gerente. Serena no está bien. No hagas que esta noche sea más difícil de lo que ya es. Hice una captura de pantalla. Luego, desactivé la ubicación compartida. Noah miró el anillo junto a mi servilleta. Su expresión cambió. No preocupación. Todavía no. Fastidio. Maya. Serena le tocó la muñeca. Noah, ¿puedo coger un taxi? No. Su respuesta fue inmediata. Casi me reí. Durante 6 años, había tenido que explicar por qué mis peticiones importaban. Serena solo necesitaba ofrecerle la oportunidad de elegirla a ella. Recogió el bolso de ella. Estaré en casa pronto. Miré el anillo. No hay necesidad de darse prisa. Algo en mi voz hizo que Daniel se enderezara. Noah estudió mi cara, pero Serena se tambaleó contra él antes de que pudiera hacer otra pregunta. La sujetó por la cintura. Luego la sacó de nuestra cena de aniversario, llevando mi abrigo. La sala permaneció en silencio hasta que la puerta se cerró. Eleanor exhaló bruscamente. Bueno, dijo, forzando una sonrisa. No hay razón para que el resto de nosotros no disfrutemos del postre. Abrí el correo electrónico que había recibido 6 semanas antes. Priya Shah me había escrito 3 veces desde enero. El primer mensaje había sido formal. Hawthorne Preservation Group está creando una nueva división de reutilización adaptativa en Chicago. Necesitamos a alguien que entienda tanto la historia estructural como el uso humano. Pensé en ti inmediatamente. El segundo había sido personal. Maya. Sigues siendo una de las mejores diseñadoras con las que he trabajado. Deja de fingir que 6 años de ausencia han borrado eso. El tercero había llegado esa mañana. El puesto de socia se cierra el viernes. No te presionaré más, pero espero que esta vez elijas basándote en lo que tú quieres. En mi primera vida, había borrado los 3 mensajes. Noah había dicho que Chicago sería un trastorno. Eleanor había necesitado ayuda para prepararse para una operación de cadera. Serena acababa de volver a Boston. Siempre había habido una razón para que me quedara. Pulsé responder. Acepto, escribí. Por favor, envíame la fecha de inicio y los detalles del traslado. Luego le di a enviar. Eleanor se sentó en la silla vacía de Noah. Maya, no le castigues por ayudar a alguien que no está bien. No estoy castigando a nadie. Te has quitado el anillo. Lo deslicé en mi bolso. Me quedaba apretado. Daniel bajó la mirada, ocultando una expresión que podría haber sido de incredulidad. Eleanor se inclinó más. Serena ha pasado por un divorcio difícil. Noah se siente responsable porque se conocen desde la universidad. Noah es responsable de sus elecciones. No es eso lo que quería decir. Lo sé. Llegó el pastel. 6 velas blancas ardían sobre una capa de chocolate negro. El camarero miró de la silla vacía de Noah a la mía.
¿Quiere que esperemos a su marido? No. Cogí el cuchillo. Por favor, córtelo. Las risas alrededor de la mesa eran tenues y cuidadosas. Eleanor empezó a contar una historia sobre Noah de niño. Su tía preguntó por la ocupación del hotel. Daniel me ofreció vino. Les escuché hablar como si nada irreversible hubiera ocurrido. Quizás para ellos nada lo había hecho. Noah me había dejado en cenas antes. Serena había ocupado mi tiempo, mis planes y la atención de mi marido durante casi un año. Yo había perdonado cada traición menor. Así que asumieron que perdonaría la siguiente. Ese era el consuelo que les había dado a todos. Para cuando llegó la cuenta, había recibido la respuesta de Priya. Llámame en cuanto puedas. El total de la cena superaba los $2,000. En mi primera vida, lo había pagado de la cuenta conjunta. Esta vez, puse la tarjeta personal de Noah dentro de la carpeta de cuero. La había usado para reservar la sala. Cuando el camarero volvió, dijo en voz baja: «Señora Bennett, esta tarjeta ha sido rechazada». El rostro de Eleanor se tensó. «Eso es imposible». Yo sabía que no lo era. Durante los últimos 3 meses, Noah había estado moviendo grandes cantidades de su cuenta personal. Cuando le pregunté, me dijo que los costes de expansión del hotel eran más altos de lo esperado. Le entregué mi tarjeta. «Por favor, divida el cargo, ponga el depósito original y los invitados del señor Bennett en su reserva. Yo cubriré mi comida y el pastel de aniversario». El camarero dudó. «¿Puedo preguntar al gerente?» «Gracias». Eleanor bajó la voz. «¿Tienes que hacer esto tan incómodo?» «Lo estoy haciendo preciso. Somos familia». «Entonces que Noah pague por los miembros de la familia que invitó». Daniel tosió en su mano. Eleanor me miró fijamente. Rara vez la había contradicho en público. Había aprendido pronto que los desacuerdos de los Bennett debían ocurrir en privado, donde la persona con menos poder podía ser presionada al silencio sin testigos. Mi teléfono vibró. Noah. Lo dejé sonar. Eleanor miró la pantalla. «Contéstale». Dijo que llamaría al llegar a casa. «Puede que necesite algo». «Estoy segura de que sí». La llamada se cortó. Apareció un mensaje. «Serena ya está instalada. Puede que me quede hasta que se duerma». También le hice una foto a eso. Luego abrí la aplicación del banco. Nuestra cuenta conjunta tenía $13,160. 2 meses antes, había tenido más de $100,000. Revisé las transferencias recientes. Alquiler estudio de Eventos Vail, $14,500. Mobiliario Eventos Vail, $18,760. Adelanto consultoría Vail, $11,200. Había pagos más pequeños para la compra, un retiro de bienestar, una empresa de reparto de muebles y un servicio de chofer privado. Noah me había dicho que el nuevo estudio de Serena estaba siendo financiado por un inversor. Aparentemente, el inversor era mi matrimonio. Descargué los extractos. Luego cancelé la transferencia mensual automática de mi cuenta de empresa a la cuenta conjunta. Durante 4 años, había depositado allí casi todos los pagos de mis trabajos. Noah ganaba más que yo, pero sus ingresos estaban ligados a bonificaciones e inversiones familiares. Mi dinero cubría los gastos predecibles: la hipoteca, los suministros, los seguros, los cuidados adicionales de Eleanor, el servicio de limpieza, los impuestos de la propiedad. Yo lo había llamado trabajo en equipo. Noah lo había llamado normal. El camarero volvió con 2 recibos. Firmé el mío. Cuando la cena finalmente terminó, Daniel me siguió al vestíbulo. La lluvia cubría las ventanas. «No vas a ir a casa, ¿verdad?», preguntó. «Eventualmente». Me refería a esta noche. Lo estudié. Daniel era 3 años menor que Noah y mucho menos refinado. Trabajaba como fisioterapeuta, vivía en un piso pequeño y decepcionaba a Eleanor al negarse a unirse al negocio familiar. En mi primera vida, una vez se había disculpado conmigo en la cafetería de un hospital. «Dejamos que te volvieras tan útil que dejamos de preguntar si eras feliz», había dicho. Para entonces,
Yo estaba demasiado cansada para entender la importancia de esa frase. Ahora sí. Voy a un hotel, dije. ¿Lo sabe Noah? No. Daniel miró hacia los ascensores, donde Eleanor se quejaba del restaurante a su prima. Maya, no le estoy defendiendo. Eso sería nuevo. Aceptó el golpe. Justo. Me ajusté el abrigo. Lo había recuperado del edificio de Serena después de que Noah lo dejara con el portero. Él no se había dado cuenta de que no estaba. Daniel se metió las manos en los bolsillos. ¿Necesitas ayuda? No esta noche. ¿Estás a salvo? La pregunta casi me deshizo. No porque estuviera en peligro, sino porque nadie me había preguntado eso en mucho, mucho tiempo. Sí, dije. Ahora sí. Reservé una habitación cerca del aeropuerto Logan y llamé a Priya desde el taxi. Respondió al primer tono. Dime que no has aceptado por accidente. He aceptado. Silencio. Luego, ¿estás segura? Sí. ¿Qué ha cambiado? Miré las luces rojas borrosas a lo largo de la calle mojada. Dejé de esperar permiso. Priya no preguntó si Noah estaba de acuerdo. Esa era una de las razones por las que había confiado en ella antes de dejar de confiar en mí misma. El puesto empieza en 3 semanas, dijo. Podemos organizar un alojamiento temporal durante 60 días. Tendrás que venir el próximo lunes para firmar el papeleo final. Allí estaré. Maya, esto es para ser socia. Es exigente. Sé que no podrás desaparecer cada vez que alguien en Boston tenga una emergencia. Lo sé. ¿De verdad? Sí. Mi respuesta fue firme. Se acabó el desaparecer. En el hotel, guardé el anillo de boda en la caja fuerte de la habitación. Luego, abrí mi portátil. Creé 4 carpetas: propiedad, banca, médico y comunicaciones de cuidado familiar. Primero descargué la escritura de nuestra casa. El brownstone de West Cedar Street había sido comprado 11 meses antes de casarme con Noah. La herencia de mi abuela pagó la entrada. La hipoteca y la escritura estaban a mi nombre. Noah había pagado las reformas de su despacho en el 3er piso. Nunca había pagado nada del capital. Yo nunca había enfatizado la distinción porque creía que la casa pertenecía a nuestro matrimonio, en mi primera vida. Noah me había convencido de que lo añadiera a la escritura durante la recuperación de Eleanor. Simplificará las cosas si te pasa algo, había dicho. Algo me había pasado. Él se había quedado con la casa. Esta vez, guardé la escritura original en 3 sitios diferentes. A las 2 de la mañana, Noah volvió a llamar. Respondí. ¿Dónde estás?, exigió. A salvo. Fui a casa. No estás aquí. Lo sé. Eleanor dijo que estabas actuando de forma extraña en la cena. Tu madre piensa que cualquier límite es extraño. Exhaló. ¿Podemos no hacer esto esta noche? Tú me has llamado. Te quitaste el anillo. Le diste mi asiento a otra mujer. Serena estaba teniendo un ataque de pánico. Estaba bebiendo champán 10 minutos antes. No sabes por lo que está pasando. Tienes razón. Sé por lo que estoy pasando yo. Su voz se endureció. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que estoy cansada. Entonces ven a casa. Las palabras no eran una invitación, eran una orden. En el pasado, yo había obedecido porque volver a casa parecía más fácil que alargar el conflicto. No esta noche. Maya, voy a colgar. Estás exagerando. Ahí estaba. La frase que había cerrado todas las discusiones de nuestro matrimonio. Estaba exagerando cuando pregunté por qué Serena tenía una llave de su despacho. Estaba exagerando cuando canceló nuestra sesión de terapia por ella. Estaba exagerando cuando ella llamaba después de medianoche. Estaba exagerando cuando Eleanor la sentó al lado de Noah en acción de gracias, porque los viejos amigos debían ponerse al día. Estaba exagerando cada vez que mi dolor se volvía inconveniente. Noah, dije, no tienes derecho a decidir cuánto dolor se me permite sentir. Luego colgué. Volvió a llamar 7 veces. Apagué el teléfono. A las 9 de la mañana siguiente, me reuní con Elena Ortiz en un despacho con paredes de cristal con vistas al puerto. Había encontrado su nombre 2 años antes, cuando una colega se divorció. En mi primera vida, había guardado el número de Elena
y nunca había llamado. Esta vez llegué con un portátil, extractos impresos y la escritura de la casa. Elena rondaba los 40 y tantos, con mechones plateados en su pelo oscuro y una forma de leer documentos que hacía que el silencio pareciera activo. «Has preparado más en una noche que muchos clientes en 3 meses», dijo. «He tenido más de una noche». Levantó la vista. No di explicaciones. «¿Qué resultado quieres?», preguntó. La pregunta me pilló por sorpresa. La gente me había preguntado qué quería Noah, qué necesitaba Eleanor, por lo que estaba pasando Serena. Nadie me había preguntado a mí por el resultado. Me mudo a Chicago. Esa es una decisión logística. «¿Qué quieres del matrimonio?», junté las yemas de mis dedos. «Quiero que deje de consumirme». «¿Separación?». «Sí». «Divorcio». La palabra abrió un espacio en la habitación. En mi primera vida, la había temido, como si el divorcio fuera el peor final posible. Ahora sabía que no era así. «Sí», dije. «Pero quiero irme correctamente». Elena asintió. «Entonces documentamos antes de anunciar. No vacíes cuentas conjuntas. No destruyas propiedades. No bloquees el acceso a la residencia conyugal sin consultarlo. Cambia tus contraseñas personales. Redirige tus ingresos. Haz un inventario de los objetos de valor. Comunícate por escrito, siempre que sea posible». Deslicé los extractos bancarios hacia ella. Leyó los pagos a la empresa de Serena. «¿Autorizaste esto?». «No». «¿Te lo contó tu marido?». «No». «¿Tienes pruebas de que parte del dinero de esta cuenta provenía de bienes prematrimoniales o de los ingresos de tu negocio?». «Sí». «Bien. Solicitaremos los registros completos». Tocó la escritura de la casa. «Esta es tu protección inmediata más fuerte. No firmes nada relacionado con la titularidad o la refinanciación. No lo haré». «¿Te lo ha pedido alguna vez?». «Varias veces, recientemente». El mes pasado, dijo que el grupo hotelero podría usar la propiedad como parte de una garantía personal. La expresión de Elena se agudizó. «¿Te envió documentos?». Busqué en mi correo electrónico. Allí estaban 3 mensajes del asistente de Noah. El asunto decía: «Actualización de la titularidad de West Cedar». Los había ignorado porque Noah dijo que el papeleo era rutinario. Helena abrió el archivo adjunto. No era rutinario. El documento habría añadido a Noah a la escritura y habría permitido una línea de crédito contra la propiedad. Mi nombre aparecía debajo de una línea de firma vacía. Un calor recorrió mi pecho. En mi primera vida, lo había firmado. No porque Noah me amenazara, sino porque me besó en la frente y dijo: «Así es el matrimonio. Confiamos el uno en el otro». Yo había pasado años demostrando mi confianza. Él había pasado años convirtiéndola en acceso. «No te enfrentes a él por esto todavía», dijo Elena. «No lo haré. ¿Puedes permanecer en la casa de forma segura mientras te preparas para mudarte? No quiero quedarme allí. Entonces, recoge tus documentos y pertenencias personales cuando él no esté. Lleva un testigo». Pensé en Daniel. «Nada de familiares», añadió Elena, leyendo mi duda. «Usa una empresa de mudanzas profesional o un amigo cuya lealtad no esté dividida». Entendido. Al mediodía, había firmado una carta de encargo. A las 2, había reservado un vuelo a Chicago para el lunes siguiente. A las 4, Priya me había enviado los detalles del alojamiento temporal. A las 6, regresé a West Cedar Street con 2 hombres de la mudanza y mi antigua asistente, Lucy, que había trabajado conmigo antes de que redujera mi actividad. El coche de Noah no estaba. Empaqué ropa, libros, herramientas de diseño, fotografías familiares y el cuenco de cerámica azul que había hecho mi abuela. Dejé los muebles. La mayoría habían sido elegidos para el gusto de Noah: sofá gris, mesa de comedor oscura, sillas de cuero, un dormitorio diseñado para parecer un hotel caro donde nadie vivía de verdad. Lucy se quedó en la puerta de mi estudio. «Te llevas la mesa de dibujo, ¿verdad?». La miré. Noah se había quejado de que hacía que la habitación estuviera abarrotada. Durante años había estado cubierta de correos sin abrir y muestras de hotel. Sí. La despejamos juntas. A las 7:30 se abrió la puerta principal. Noah entró
Se aflojó la corbata y se detuvo. Había cajas alineadas en el pasillo. Un hombre de la mudanza llevaba mi silla de dibujo hacia las escaleras. ¿Qué está pasando? Nadie respondió de inmediato. Sus ojos me encontraron. Maya, te dije que estaba cansada. Dijiste que te quedabas en un hotel. Lo hice. No dijiste que te mudabas. Te lo estoy diciendo ahora. Lucy pasó a su lado con una caja. Noah esperó a que saliera de la habitación. ¿Podemos tener algo de privacidad? No. Su cara cambió. Estaba acostumbrado a las conversaciones privadas, porque la privacidad le daba el control sobre lo que había sucedido. No había testigos, ni registros, ni nadie que interrumpiera. Cuando él redefinía mi memoria, bajó la voz. Esto es una locura. He aceptado un trabajo en Chicago. Por primera vez, pareció genuinamente sorprendido. ¿Qué trabajo? El puesto en Hawthorne. El que Priya mencionó el año pasado. Sí. Rechazaste eso. He cambiado de opinión. No puedes mudarte a Chicago por una mala cena. No lo hago por eso. Entonces, ¿qué es esto? Cerré una caja de libros de diseño. ¿El resultado de qué? De todo lo que pasó antes de la cena. Se pasó una mano por el pelo. Serena estaba angustiada. Tuvo el control suficiente para ocupar mi sitio, ponerse mi abrigo y observar mi reacción. La estás culpando por un problema médico. Te estoy responsabilizando a ti, por irte de nuestra cena de aniversario con otra mujer. Es mi amiga. Entonces deberías poder ser su amigo sin pedirle a tu esposa que desaparezca. Nunca te pedí que desaparecieras. Miré alrededor de la habitación, la mesa de dibujo enterrada durante años, la puerta del despacho con sus iniciales, la fotografía enmarcada de su familia sobre la chimenea, seleccionada por Eleanor, en la que yo estaba en un borde. No tuviste que pedirlo. Siguió mi mirada, pero no la entendió. Todavía no. Estás tomando una decisión permanente mientras estás enfadada. Tomé decisiones permanentes mientras tenía esperanza. Esas fueron peores. ¿Qué significa eso? Significa que renuncié a Chicago una vez por nuestro matrimonio. No. Renuncié yo. Tú te beneficiaste. Se acercó. Lo decidimos juntos. Dijiste que me guardarías rencor si me iba. Dijiste que tu madre me necesitaba. Dijiste que la distancia nos destruiría. Lo habría hecho. Casi sonreí. Vivíamos en la misma casa. Noah, mira lo que eso hizo. Su teléfono se iluminó. Serena. Lo puso boca abajo. El gesto una vez habría parecido una victoria. Ahora solo era tardío. La llamaré luego, dijo. No te pedí que no contestaras. ¿Por qué quieres que te demuestre algo? No, porque ya no necesito pruebas. La última caja fue bajada. Cogí mi bolso. Noah se interpuso entre la puerta y yo. ¿Me estás dejando? Me voy de esta casa esta noche. Elena Ortiz te enviará una notificación formal de separación mañana. Su rostro se quedó inmóvil. ¿Has contratado a una abogada? Sí, antes de hablar conmigo. Hemos hablado durante 6 años. Eso no es justo. Justo habría sido decírmelo antes de usar nuestra cuenta conjunta para financiar el estudio de Serena. El color abandonó su rostro. ¿Cómo lo hiciste? Leí los extractos. Iba a explicarlo. ¿Cuándo? Era un préstamo a corto plazo. ¿Firmó ella un acuerdo de préstamo? No dijo nada. ¿Lo aprobé yo? Es nuestro dinero. Esa respuesta es la razón por la que contraté a una abogada. Miró hacia Lucy, que había vuelto al pasillo. Registraste nuestras cuentas y trajiste a extraños a nuestra casa. ¿Mi casa? Dije en voz baja. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué? La escritura está a mi nombre. La compré antes de que nos casáramos. Lo sé. ¿Lo sabes? Los documentos de la línea de crédito se interponían entre nosotros. Aunque no los había mencionado, se recuperó rápidamente. Maya, para. Quédate esta noche. Hablaremos por la mañana. Me quedé en la primera vida. Las palabras casi se escaparon. Las atrapé antes de que se convirtieran en sonido. En su lugar, dije, no hay nada en la mañana que haga que esta noche no sea verdad. Pasé a su lado. No me agarró. Noah nunca había sido físicamente violento. Su control dependía de estar seguro de que yo me detendría. Esta vez,
Salí. Durante los siguientes 3 días, llamó, envió mensajes de texto y correos electrónicos. Al principio, los mensajes eran de enfado. Nos estás humillando a los dos. Luego prácticos. La cita de fisioterapia de Eleanor es el jueves. ¿La cambiaste? Luego displicentes. Tómate el fin de semana. Hablaremos cuando estés más tranquila. Luego confusos. El armario está vacío. Luego casi asustados. Maya, por favor, contesta. Respondí una vez. Toda comunicación sobre propiedades y finanzas debe ser por escrito. El horario de cuidados de tu madre y los contactos de los proveedores están en la carpeta de la casa. No coordinaré futuras citas. Respondió en segundos. Eres mi mujer, no una empleada que dimite de un trabajo. Me quedé mirando la frase. Luego escribí. Me trataste como ambas cosas, siempre que te beneficiaba. El lunes por la mañana subí a un vuelo a Chicago. Mientras el avión se alejaba de la puerta de embarque, Noah volvió a llamar. Su nombre llenó la pantalla. En mi primera vida, había pasado 8 años esperando que ese nombre apareciera. Puse el teléfono boca abajo. Por primera vez en 2 vidas. No sentí nada cuando sonó. Chicago no me recibió con amabilidad. Mi apartamento temporal estaba en el 4º piso de un estrecho edificio de ladrillo con calefacción poco fiable y tuberías que hacían ruido a las 3 de la mañana. La ventana del dormitorio daba a otra pared. La cocina tenía un solo cajón poco profundo y ningún lugar para el cuenco de cerámica azul excepto el centro de la mesa. Me encantó. Nada en el apartamento había sido elegido para Noah. No había un cajón para sus relojes, ni una estantería para los informes del hotel, ni una silla colocada para su costumbre de leer cerca de la ventana. El silencio no era el silencio de ser ignorada. Me pertenecía a mí. En mi primera mañana en Hawthorne Preservation Group, llegué 30 minutos antes, y aún así me sentí tarde. La oficina ocupaba un antiguo almacén de imprenta cerca del río. Paredes de ladrillo visto se alzaban tras salas de reuniones de cristal. Maquetas a escala cubrían largas mesas. Las muestras de materiales estaban etiquetadas por año, origen y patrón de deterioro. La gente se movía con un propósito. Nadie me pidió que programara una cita médica, eligiera un regalo de cumpleaños o recordara qué primo era alérgico al marisco. Priya me recibió junto a la recepción. Llevaba pantalones negros, gafas rojas y la misma expresión que ponía en la universidad cuando alguien la subestimaba. «¿Has venido?», dijo. Dije que lo haría. «Has dicho muchas cosas en los últimos 6 años». «Lo sé». Su rostro se suavizó. Luego me abrazó una vez y me soltó. «Tu primer proyecto es el Teatro Ashford». La miré fijamente. El Ashford era un teatro de los años 20 que había sobrevivido a incendios, abandono y 3 planes de remodelación fallidos. Sus yeserías eran famosas. Su cimentación era inestable. Grupos de conservación habían luchado durante años para evitar que se convirtiera en apartamentos de lujo. Ese proyecto lleva paralizado desde la primavera. Por eso contratamos a alguien que disfruta con los edificios imposibles. Solía hacerlo. Priya me entregó un casco. Averigua si todavía lo haces. La primera semana dolió. No emocionalmente, profesionalmente. Había pasado años diciéndome a mí misma que el talento no desaparecía. No había considerado lo rápido que podía hacerlo la confianza. Durante una reunión estructural, olvidé el nombre de un sistema de transferencia de carga que una vez había enseñado a diseñadores noveles. En la obra, leí mal una nota de alzado anticuada y ordené una segunda medición. Cuando un contratista cuestionó mi método propuesto para retirar el yeso dañado, mi respuesta llegó demasiado tarde. Nadie se burló de mí. Eso casi lo empeoró. Volvía a casa cada noche y revisaba planos hasta medianoche. Estudiaba actualizaciones de códigos. Reconstruía habilidades de modelado digital que había descuidado. Llamaba a antiguos ingenieros y admitía lo que no sabía. Fue humillante. También fue honesto. Noah llamaba todos los días. No contestaba. El miércoles envió flores a la oficina. La tarjeta decía: 6 años no pueden terminar por un error. Le di las flores a la recepción. El jueves llegó otro arreglo. Echo de menos a mi mujer.
Le pedí a la floristería que bloqueara futuros envíos. El viernes apareció una caja. Contenía fotografías de nuestra boda, una botella del vino que habíamos servido y el marco de plata de nuestro dormitorio. Se lo devolví por correo esa misma noche. Me envió un correo electrónico. No puedes seguir devolviendo todo lo que te envío. Respondí. Mírame. La respuesta me satisfizo durante 3 segundos. Luego cerré el portátil y volví al trabajo. Mi objetivo no era ganar una conversación. Era dejar de tener la misma conversación. El 10º día, Elena organizó una reunión por vídeo con nuestro banco. Me senté en la pequeña mesa de mi cocina mientras un responsable de cumplimiento revisaba el historial de la cuenta. Noah había transferido $48.730 a Serena o a su empresa en 5 meses. También había emitido una tarjeta de usuario autorizado a su nombre a través de una de sus cuentas personales. Varios pagos se habían cubierto desde la cuenta conjunta cuando el saldo personal de él bajó. La tarjeta se había utilizado para un sofá de $3.800, 2 estancias en hoteles de lujo, un retiro de bienestar de 6 noches, iluminación de diseño, facturas de restaurantes, un depósito para una fiesta de lanzamiento privada, un bolso que costaba más que mi primer mes de sueldo en Hawthorne. Dice que eran gastos de empresa, explicó el responsable de cumplimiento. ¿Se presentaron a través de Bennett Hospitality? No. ¿Fueron reembolsados? No según los registros que tenemos. Elena habló desde otra ventana en la pantalla. Solicitaremos los extractos completos durante la revelación de información. Por ahora, Maya, mantén solo tu contribución proporcional a los gastos matrimoniales obligatorios. Ya había redirigido mi sueldo. Los fondos conjuntos restantes cubrirían la hipoteca y el seguro durante varios meses. ¿Y los cuidados de Eleanor? Pregunté. ¿Hay algún acuerdo legal que te obligue a pagar? No. Entonces, no estás legalmente obligada a continuar. Esa tarde, Eleanor llamó desde un número que no reconocí. Contesté porque pensé que podría ser un contratista. Maya, por fin. Su tono transmitía el alivio ofendido de alguien cuyo empleado había vuelto de un descanso no autorizado. ¿Cómo estás, Eleanor? Estaría mejor si entendiera por qué la enfermera a domicilio dice que no le han pagado la factura. La agencia de enfermería ya no cobra de mi cuenta. Entonces arréglalo. Noah tiene la información. Noah está en medio de la adquisición de Newport. ¿Y qué? Una pausa. Siempre te has encargado de mis gastos de cuidados. Sí, no puedes simplemente dejar de hacerlo porque estás enfadada con mi hijo. Dejé de hacerlo porque no son mi responsabilidad. Se le cortó la respiración. Así no se comportan las familias. Las familias no transfieren en secreto casi $50.000 a la exnovia de un hijo mientras esperan que la esposa pague la enfermera de su madre. Eleanor guardó silencio. Luego dijo, el negocio de Serena necesitaba ayuda. Yo también. Eso es diferente. Siempre lo fue. Maya, estás siendo vengativa. Abrí la hoja de cálculo que había completado la noche anterior. Contenía 6 años de gastos del hogar, contribuciones a la hipoteca, impuestos de propiedad, reparaciones, seguros, eventos familiares, medicamentos de Eleanor, transporte y cuidados a domicilio. Había adjuntado recibos siempre que era posible. Te estoy enviando un documento por correo electrónico, dije. ¿Qué documento? Un registro de lo que he pagado en nombre de esta familia. El total está en la página final. ¿Guardas registros de los regalos? No. Empecé a llevar registros cuando tu hijo usó dinero compartido sin decírmelo. Todavía estáis casados. Sí, por eso el dinero es compartido. Ella ignoró la distinción. ¿Qué se supone que hagamos con Acción de Gracias? Era marzo. No lo sé. Siempre lo organizas tú. Este año no, pero West Cedar tiene espacio. La casa no estará disponible para eventos familiares. Su voz bajó. ¿Nos impedirías reunirnos en la casa de Noah? No es la casa de Noah. ¿Perdona? La compré antes del matrimonio. La escritura está a mi nombre. No puedes echar a mi hijo a la calle. No he hecho eso. Entonces, ¿por qué mencionas la escritura?
porque todo el mundo sigue describiendo mi propiedad, mi dinero y mi trabajo como recursos familiares, mientras describen las necesidades de Serena como el asunto privado de Noah. Maya, tengo una reunión. No puedes colgar cuando estoy hablando. Sí puedo. Terminé la llamada. Me temblaban las manos después. Los límites no me parecieron poderosos al principio. Me parecieron groseros. Cada lección que había aprendido como esposa me decía que volviera a llamar, que suavizara mi tono y le asegurara a Eleanor que la cuidarían. En su lugar, me hice un té. Luego fui a la obra del teatro. El auditorio del Ashford olía a yeso húmedo y polvo viejo. Filas de asientos dañados miraban a un escenario oculto tras andamios. Sobre nosotros, estrellas doradas desvaídas aún eran visibles en un techo azul noche. Priya estaba junto a una columna de soporte agrietada. Pareces como si hubieras cometido un crimen. Le dije a mi suegra que pagara a su propia enfermera. ¿Le robaste la enfermera? No. Entonces la culpa pasará. Eso espero. Priya tocó la columna dañada. Puede que esto no. Pasamos 4 horas examinando los cimientos. En un momento, me metí en una estrecha cavidad de servicio bajo el escenario y encontré un soporte de acero original omitido en los planos de la renovación. Se había corroído, pero seguía siendo estructuralmente significativo. Lo fotografié y llamé al ingeniero. El descubrimiento cambió nuestro plan de estabilización. Por primera vez desde que llegué a Chicago, salí del teatro sintiéndome como la persona que había sido antes del matrimonio. No del todo, pero lo suficiente como para reconocerla. Noah estaba esperando fuera de mi apartamento esa noche. Estaba de pie, bajo la luz amarilla del pasillo, con una maleta a su lado y 2 vasos de papel en las manos. Me detuve al final de las escaleras. Parecía agotado. Le faltaba la corbata. Su abrigo estaba arrugado. Una sombra oscurecía su mandíbula. Durante años, me lo había imaginado llegando a algún sitio porque no podía soportar estar lejos de mí. La realidad no se sentía romántica. Se sentía como alguien ignorando una puerta cerrada. ¿Cómo conseguiste mi dirección? La oficina de Priya envió los documentos de traslado a West Cedar. Eso no responde a la pregunta. Vi la dirección. Abriste correo dirigido a mí. Llegó a nuestra casa. Mi nombre estaba en él. Dejó los vasos de café en el suelo. Maya, he volado hasta aquí porque te negaste a hablar conmigo. He hablado contigo. A través de correos electrónicos que parecen escritos por una abogada. Una abogada me ayudó a entender que la claridad importa. Su mirada recorrió mi cara. Pareces cansada. Hoy he trabajado. Nunca necesitaste trabajar tanto en Boston. La frase aterrizó exactamente como él pretendía, como una preocupación. Aún así, revelaba el problema. En Boston, trabajaba para todos excepto para mí misma. Eso no es verdad. Saqué mis llaves. Apártate de la puerta. Reservé un hotel, pero esperaba que pudiéramos hablar primero. Podemos hablar aquí, en el pasillo. Sí. Se abrió una puerta detrás de nosotros. Mi vecina anciana salió con una bolsa de basura. Nos miró a Noah y a mí, y se dirigió lentamente hacia las escaleras. Noah bajó la voz. Esto es privado. Perdiste el derecho a exigir privacidad cuando llegaste sin ser invitado. Su mandíbula se tensó. Soy tu marido. Eres la persona a la que le pedí que no viniera. Vine porque te quiero. Las palabras me habrían detenido en otro tiempo. Había esperado años para oírlas con urgencia. Ahora oía la condición que subyacía. Me quería más cuando me estaba volviendo inalcanzable. ¿Qué es lo que quieres? Pregunté. Su expresión cambió. ¿Qué clase de pregunta es esa? Dilo. Maya. ¿Qué quieres de mí? Eres inteligente. Eres leal. Me entiendes mejor que nadie. Esos son servicios. Eso es injusto. ¿Qué echas de menos? Me miró fijamente. Continué. ¿Echas de menos mi risa, mis opiniones, mi forma de trabajar? ¿Echas de menos hablar conmigo? ¿O echas de menos que la casa funcione correctamente? ¿Que tu madre me llame a mí en lugar de a ti y que haya alguien en casa cuando Serena ya no te necesite? No es por eso que estoy aquí. Entonces responde. Cogió uno de los cafés. Luego lo volvió a dejar. Nos echo de menos. No ha habido un nosotros desde hace mucho tiempo. Podría haberlo. No. La palabra fue tranquila.
Parecía como si hubiera hablado en un idioma que él no entendía. No puedes saber eso después de 2 semanas. Lo sabía antes de irme. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Lo hice, cada vez que te pedí que vinieras a terapia, cada vez que te pedí que no respondieras a Serena durante la cena, cada vez que te pregunté por qué sus emergencias importaban más que nuestros planes, cada vez que me llamaste celosa en lugar de escuchar. Nunca te engañé. Sigues diciendo eso como si la fidelidad significara encontrar la línea más lejana a la que puedes acercarte sin cruzarla. No me acosté con ella. No te acusé de acostarte con ella. Entonces, ¿de qué me estás acusando? De construir un matrimonio en el que yo era responsable de la estabilidad y ella recibía tu ternura. Se estremeció. Bien, no porque quisiera hacerle daño, sino porque la verdad finalmente había llegado a un lugar que sus defensas no cubrían. Miró por el pasillo. Le dije a Serena que necesitaba espacio. Esa es tu decisión. Cancelé el lanzamiento del estudio. Tu decisión. Le dije a mi madre que no te encargarías de sus citas. Casi me reí. Se lo dijiste después de que yo dejara de hacerlo. ¿Qué quieres de mí? Respeta la separación. ¿Quieres que no haga nada? Quiero que dejes de tratar la persecución como una prueba de que has escuchado. Se acercó. Maya, ven a casa un fin de semana. No. ¿Podemos ir a terapia? No. Pediste ir a terapia durante años. Lo pedí mientras todavía quería salvar el matrimonio. Su rostro palideció. ¿No quieres salvarlo ahora? No. Mi vecina regresó del cuarto de basuras y volvió a pasar a nuestro lado. Noah miró la cadena de seguridad visible a través del estrecho panel de cristal junto a mi puerta. No puedes decirlo en serio. Sí lo digo. Él intentó coger mi mano. La moví detrás de mi espalda. El gesto lo detuvo más eficazmente que una bofetada. No me toques. No iba a hacerte daño. No he dicho que lo fueras. Cerró los ojos brevemente. Déjame entrar 10 minutos. No. 5. No. Volé 1200 millas. No te pedí que lo hicieras. Maya, por favor. Había oído a Noah decir por favor muchas veces, generalmente cuando necesitaba un favor. Por favor, organiza el transporte de mi madre. Por favor, cambia la cena. Por favor, ten paciencia con Serena. Por favor, no conviertas esto en algo más grande. Esta era la primera vez que usaba la palabra porque mi consentimiento se interponía entre él y algo que quería. No vas a entrar. Miró la maleta. Luego volvió a mirarme. ¿Qué se supone que haga? Ve a tu hotel. ¿De verdad vas a cerrar la puerta? Sí. La abrí, entré y eché la cadena antes de cerrarla. Dije, no estás siendo romántico, Noah. Te estás negando a escucharme. Su rostro permaneció visible a través del espacio que se estrechaba. Maya. Cerré la puerta. Se quedó en el pasillo durante 11 minutos. Lo supe porque miré la hora, no a él. Cuando finalmente se fue, los vasos de papel seguían junto a la pared. A la mañana siguiente, Serena me envió un mensaje. No le había dado mi nuevo número. Debió de ser Noah. Siento que las cosas se pusieran tan dramáticas. Bloqueé la pantalla sin abrir el resto. Siguió otro mensaje. Deberías saber la verdad antes de culparme a mí. Aparecieron 3 capturas de pantalla. La primera tenía fecha de 2 semanas antes de nuestro aniversario. Serena. Odia que me ayudes. Noah. Maya no te odia. Está insegura por nuestra historia. Serena. ¿Y si se va? Noah. No lo hará. La segunda captura de pantalla continuaba. Serena. Pareces seguro. Noah. Maya es segura. Nunca se irá. Serena. Eso no es lo mismo que quererte. Noah. No entiendes nuestro matrimonio. La tercera era de la noche de la cena. Serena. No debería haber venido. Noah. Me necesitabas. Serena. ¿Y Maya? Noah. Se enfadará, pero se le pasará. Leí la última línea 2 veces. No porque doliera más la segunda vez, sino porque dolía menos. En mi primera vida, había pasado años tratando de convencer a Noah de que podía irme. Él había tenido razón entonces. Siempre se me pasaba. Siempre volvía a casa. Siempre convertía el dolor en otra oportunidad. Serena envió otro mensaje. Dijo que era segura.
Pensé que eso significaba que vuestro matrimonio era fuerte. Escribí una respuesta. Gracias por los registros, respondió de inmediato. ¿Registros? No respondí. Reenvié las capturas de pantalla a Elena. Luego llamé a Priya. Necesito la mañana de mañana libre. ¿Está todo bien? No. Una pausa. ¿Me necesitas? Necesito solicitar la separación legal. Eso suena como algo que estás haciendo por ti misma. Sí. Entonces, tómate todo el día. Siguiendo las instrucciones de Elena, firmé la petición electrónicamente. Detallaba residencias separadas, responsabilidades financieras temporales, protecciones de propiedad y límites de comunicación. Al final, mi nombre esperaba bajo una línea en blanco. En mi primera vida, había firmado formularios médicos, documentos de refinanciación, planes de cuidado y cheques familiares. Había firmado cualquier cosa que preservara la estructura alrededor de Noah. Esta firma me preservaba a mí. Apreté el bolígrafo digital contra la pantalla. Al mediodía, Noah había sido notificado. Llamó 17 veces. A la 1:15, envió un único mensaje. Has presentado una demanda contra mí. Miré las palabras. Luego respondí. No, he presentado una demanda por mí. Noah se negaba a usar la palabra divorcio. Durante nuestra primera sesión de mediación, lo llamó la situación. Se sentó en el despacho de su abogado en Boston, mientras yo me unía desde la sala de conferencias de Helena en Chicago. 4 pantallas formaban un cuadrado entre nosotros. Noah llevaba un traje de color carbón y la expresión que usaba durante las negociaciones hoteleras difíciles. Controlado, razonable, seguro de que la otra parte acabaría aceptando su versión de la realidad. Su abogado, un hombre llamado Patrick Sloan, comenzó con las finanzas temporales. El señor Bennett está preparado para mantener la hipoteca y el seguro de la propiedad de West Cedar durante el período de reconciliación. Elena me miró. Respondí. No hay período de reconciliación. Noah se inclinó hacia la cámara. Maya, ¿podemos no convertir cada frase en una declaración? Fue la frase de tu abogado. Se refiere a mientras solucionamos esto. Lo estoy solucionando poniendo fin al matrimonio. Patrick movió un documento. Mi cliente cree que la petición se presentó durante un período de angustia emocional. La voz de Helena permaneció tranquila. Mi clienta aceptó un empleo, se mudó, contrató a una abogada y documentó sus finanzas durante varias semanas. Eso no es un acto impulsivo. Comenzó después de un desacuerdo en una cena, dijo Patrick. Abrí la carpeta que tenía delante. Comenzó antes de nuestra boda. El rostro de Noah se tensó. Maya, preguntaste cuándo empezó. Estamos aquí para discutir soluciones prácticas. Estamos aquí porque la solución práctica es el divorcio. Él apartó la vista de la cámara. Patrick continuó. El señor Bennett ha ofrecido terapia matrimonial. El señor Bennett asistió a 3 de las 11 sesiones que programamos anteriormente. Noah volvió a mirar. Falté a las sesiones por trabajo. Leí de mis notas. 4 de febrero. Disputa del casero de Serena. 18 de febrero. Episodio de pánico de Serena. 3 de marzo. Emergencia del hotel. El hotel confirmó más tarde que la reunión de emergencia terminó 2 horas antes de nuestra cita. 17 de marzo. Negociación del contrato de alquiler del estudio de Serena. 7 de abril. Cena benéfica de tu madre. 21 de abril. Sin explicación. Llevabas una lista. Yo viví la lista. Elena no sonrió, pero vi aprobación en la quietud de su rostro. Noah exhaló. Nunca me dijiste que estabas contando. No estaba contando. Luego, reconstruí las fechas a partir de los mensajes, porque tu abogado sugirió que mi decisión era emocional. Patrick pasó una página. Quizás deberíamos centrarnos en la residencia. La propiedad de West Cedar es un bien prematrimonial de mi clienta, dijo Elena. Mi cliente contribuyó con un valor sustancial a través de mejoras, respondió Patrick. Revisaremos las contribuciones documentadas. También revisaremos la propuesta de transferencia de titularidad y la solicitud de línea de crédito enviadas a mi clienta sin una explicación completa. La cabeza de Noah se levantó de golpe. Eso era preliminar.
Me dijiste que era papeleo de rutina. Dije que estaba relacionado con la adquisición de Newport. Planeabas pedir un préstamo contra mi casa. ¿Nuestra casa? La escritura dice lo contrario. Su compostura se resquebrajó. Nunca la habías llamado tu casa antes. Nunca necesité protegerla de ti antes. El silencio se extendió por las 4 pantallas. Por un segundo, Noah pareció herido. En el pasado, esa expresión me habría hecho retroceder. Su dolor siempre había parecido más urgente porque lo mostraba muy raramente. Ahora entendía que el dolor no probaba la inocencia. Patrick solicitó un descanso privado. Elena silenció nuestro micrófono. «Lo estás haciendo bien», dijo. «Me siento mal. Eso no significa que lo estés haciendo mal. ¿Todas las reuniones van a ser así? No exactamente. Algunas serán peores». Me reí una vez a mi pesar. Ella se reclinó. «Todavía está negociando con la versión de ti que quería que él te eligiera. Piensa que va a volver. ¿Lo harás? No. Entonces, eventualmente, tendrá que negociar con la realidad». Cuando se reanudó la mediación, Noah propuso que volviera a Boston durante 30 días. Me negué. Propuso visitas de fin de semana. Me negué. Pidió una conversación en persona sin abogados. Me negué. Finalmente dijo: «¿Qué te haría considerar intentarlo?» Nada. Su abogado le tocó la manga. Noah lo ignoró. «No lo dices en serio». «Sí lo digo. 6 años, Maya. Los recuerdo todos». Su voz se elevó. «Yo también. ¿No? ¿Recuerdas una casa cómoda, unas vacaciones organizadas y una esposa que resolvía los problemas antes de que los vieras? Eso no es todo lo que recuerdo. Entonces, ¿por qué solo te fijaste en mí cuando dejé de hacerlo?» No tuvo respuesta. La sesión terminó sin acuerdo. 2 días después, Eleanor me invitó a cenar. Su correo electrónico estaba cuidadosamente redactado. Una conversación familiar, sin abogados, sin hostilidad. Todos que queremos Y queremos entender. Se lo envié a Elena. «Está organizando una intervención», dijo Elena. «Sé que no estás obligada a asistir. Quiero inspeccionar la casa y recoger los registros personales restantes. Entonces, lleva copias, no los originales. No firmes nada. Mantén tu propio transporte». Volé a Boston el viernes por la tarde. La ciudad parecía más pequeña de lo que recordaba. West Cedar Street estaba bordeada de árboles de primavera temprana. La puerta principal negra del brownstone había sido repintada. Noah había cambiado los números de latón. Abrió la puerta, antes de que yo llegara a los escalones. Por un momento, ninguno de los dos habló. Parecía más delgado. La casa tenía exactamente el mismo aspecto. «Maya, estoy aquí para inspeccionar la propiedad». Su boca se tensó. «Hola a ti también». «Hola, Noah». Se hizo a un lado. La mesa de la entrada estaba cubierta de correos sin abrir. Una planta muerta se inclinaba hacia la ventana. 2 pares de zapatos bloqueaban las escaleras. Nada era desastroso. Simplemente ya no se mantenía en silencio. «Te has cortado el pelo», dijo. Toqué las puntas cerca de mi mandíbula. «Sí, te queda bien. Gracias». Cerró la puerta. «He hecho café». «No quiero café. Recuerdo cómo lo tomas». «Lo sé». La distinción lo inquietó. Recordar mis preferencias solo se había vuelto significativo después de que perdiera el derecho a proporcionarlas. Recorrí las habitaciones con un tasador que Helena había organizado. Noah nos siguió. En la cocina, los platos llenaban el fregadero. En la nevera, el horario de citas de Eleanor estaba sujeto con un imán de hotel. Varias fechas estaban tachadas y reescritas. «Daniel la ha estado ayudando», dijo Noah. «Eso es entre tú y Daniel. Te echa de menos. Estoy segura de que echa de menos lo que yo hacía. Eso es duro. Es preciso. Arriba». Mi antiguo estudio se había convertido en un almacén. Cajas de ropa de cama de hotel cubrían el suelo. El asistente de Noah había apilado archivos de adquisiciones en mis estanterías de dibujo. Me quedé en la puerta. «Les dije que no usaran esta habitación», dijo. «Pero lo hicieron. Puedo despejarla. No es necesario». Se movió a mi lado. «No me di cuenta del espacio que ocupabas». Me volví hacia él. «¿Espacio físico?» «Todo». La respuesta fue mejor de lo que esperaba. Aún era demasiado tarde.
Estoy en terapia, dijo. Eso es bueno. Le dije a Serena que no me contactara. Esa es tu decisión. Le pedí al grupo hotelero que reembolsara los gastos del estudio. ¿Eran gastos de empresa? No. La palabra salió en voz baja. No, repitió. No lo eran. Esperé. Quería ayudarla a empezar de nuevo, dijo. Estaba avergonzada. Después del divorcio, su ex controlaba el dinero. Pensé que si le daba independencia, dejaría de depender de mí emocionalmente. ¿Y lo hizo? No. ¿Y tú? Miró al suelo. No. El tasador entró en la habitación y la conversación terminó. A las 6 empezaron a llegar los coches para la cena familiar de Eleanor. Le había dicho que no asistiría a una intervención. Ella afirmó que solo era una cena. Cuando bajé, 12 personas estaban sentadas alrededor de la larga mesa del comedor, el mismo número que había asistido a mi aniversario. Eleanor estaba sentada en un extremo. La tía de Noah, Margaret, en el otro. Daniel ocupaba una silla cerca del centro. Un lugar vacío esperaba junto a Noah. Yo permanecí de pie. Eleanor sonrió demasiado. Pensamos que sería más fácil hablar en familia. Dijiste que no era una intervención. No lo es. Siéntate. No. Noah se levantó. Mamá. Ella dijo que no quería esto. Eleanor pareció ofendida. Estamos intentando salvar tu matrimonio. Maya no quiere cenar, dijo Noah. Fue la primera vez que le oí defender un límite antes de que lo impusiera yo misma. El gesto no borró 6 años, pero lo noté. Eleanor cruzó las manos. Maya, la gente está confundida. ¿Sobre qué? Te mudaste sin avisar. Dejaste de ayudar con mis cuidados. Has amenazado con echar a Noah de su casa. Se ha culpado a Serena de todo. Y ahora te niegas a ir a terapia. Eso suena menos a confusión y más a una opinión formada. Margaret suspiró. Todos hemos hecho sacrificios por el matrimonio. Puse mi maletín de documentos sobre la mesa. Yo también. Los ojos de Eleanor se entrecerraron. Lo sabemos. No, no lo sabéis. Abrí el maletín. Noah dijo en voz baja. Maya, no tienes que hacer esto. Sí, tengo que hacerlo. Le di a Daniel la primera copia del resumen de gastos y le pedí que pasara las demás. Eleanor no tocó la suya. ¿Qué es esto? 6 años de gastos del hogar y familiares pagados con los ingresos de mi negocio, distribuciones de herencias o cuenta personal. Margaret se ajustó las gafas. Daniel comenzó a leer. Continué. La entrada de West Cedar provino de la herencia de mi abuela. Los impuestos de la propiedad se han pagado principalmente con mi cuenta. A lo largo de 6 años, pagué $112,000 en cuidados a domicilio, transporte, seguro complementario y equipo médico para Eleanor. El rostro de Eleanor se sonrojó. ¿Te ofreciste? Sí. No puedes exigir que te devuelvan el dinero por cuidar de la familia. No estoy exigiendo que me lo devuelvan. Estoy corrigiendo la afirmación de que abandoné a una familia que me apoyaba. Noah se quedó mirando los números. Le había enviado algunos antes. Nunca había visto el total completo. Pasé a la segunda página. También pagué 17 cenas familiares, eventos benéficos organizados en mi casa, la fiesta de graduación de Daniel, la fiesta de aniversario de Margaret y la cena de Navidad del hotel, cuando Bennett Hospitality no reembolsó al catering. Margaret dejó de leer. La empresa nunca te reembolsó. No. Miró a Noah. Se pasó la mano por la boca. Supuse que contabilidad se había encargado. Esa frase aparece con frecuencia en nuestro matrimonio, dije. Daniel llegó a la sección sobre Serena. Su mirada se endureció. Puse los extractos bancarios sobre la mesa. Durante los mismos 5 meses en que pagué la enfermera de Eleanor y la hipoteca de West Cedar, Noah transfirió $48,730 de nuestros fondos conjuntos a Serena o a su negocio. Eleanor apartó la silla. Ese dinero no era solo tuyo. Correcto. Tampoco era un préstamo de Noah. Serena estaba rehaciendo su vida. Yo también. La diferencia es que nadie lo sabía porque se esperaba que yo financiara ambas cosas. Margaret miró a Noah. ¿Maya aprobó esto?
Él respondió sin levantar la vista. No. Un silencio cayó tan completamente que oí el viejo reloj del pasillo. Eleanor se recuperó primero. Esto no debería discutirse delante de todos. Discutisteis mi partida delante de todos. Eso es diferente. No. Simplemente es menos cómodo para ti. Se volvió hacia Noah. ¿Por qué has admitido eso? Él la miró fijamente. Porque es verdad. Por primera vez, Eleanor pareció entender que su hijo podría no ayudarla a preservar la historia. Me miró. Podrías haber pedido ayuda. Lo hice. Le pedí a Noah que asistiera a terapia. Te pedí que dejaras de invitar a Serena a ocasiones familiares privadas. Le pedí al grupo hotelero que reembolsara los gastos de los eventos. Le pedí a Daniel que ayudara con el transporte cuando tenía plazos. Le pedí a Margaret que organizara Acción de Gracias una vez. Margaret bajó la vista. Pensé que preferías organizarlo tú. Lo pensaste porque Eleanor te lo dijo. Daniel se inclinó hacia adelante. Recuerdo que Maya pidió ayuda, después de la operación de cadera de mamá. Eleanor espetó. Esto no va sobre mí. Se convirtió en algo sobre ti, cuando la llamaste egoísta por dejar de hacerlo, dijo Daniel. Ella lo miró fijamente. Cerré el maletín de documentos. No vine aquí para ganar una votación. Vine para asegurarme de que nadie pueda decir honestamente que no lo sabía. Noah se apartó de su silla. ¿Podemos hablar fuera? No, por favor. Miré alrededor de la mesa. Todos los que habían aceptado mi trabajo, como algo secundario ahora, esperaban que yo suavizara las consecuencias. He dicho lo que vine a decir. Cogí mi abrigo. Eleanor se levantó. Si sales por esa puerta ahora, no esperes que esta familia te reciba de nuevo. Hice una pausa. En mi primera vida, esa amenaza me había controlado durante años. Los Bennett se habían convertido en mi familia después de la muerte de mi abuela. Había tolerado faltas de respeto porque perderlos se sentía como quedarme sola. Ahora miraba a Eleanor y veía el intercambio con claridad. Su bienvenida siempre había requerido mi utilidad. No estoy intentando volver, dije. Ya me fui. Noah me siguió a los escalones de la entrada. Había empezado a llover, fina y fría. Maya. Abrí la aplicación de transporte. Le dije a mi madre que no organizara eso. Aún así, asististe. Necesitaba la inspección de la propiedad. Eso es todo. Sí. Miró a través de la puerta de cristal a su familia. Leí todo el informe de gastos. Bien. No lo sabía. No quería saberlo. No es lo mismo. Lo es cuando el resultado le pertenece a otro. Se acercó. Estoy intentando entender. Te creo. La esperanza parpadeó en su rostro. Continué. Entender no me obliga a volver. La esperanza desapareció. ¿Qué se supone que haga con eso? ¿Vivir de forma diferente? ¿Contigo? No. Su rostro se tensó. Ya has decidido que nunca habrá otra oportunidad. Sí. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque había muerto esperándole. Porque recordaba el sonido del metal aplastándose a mi alrededor. Porque sabía exactamente cuántos años podía robar la esperanza. No podía decirle eso. Así que dije, porque la paz llegó antes que tú. Mi coche se detuvo junto a la acera. Mientras abría la puerta, Noah dijo, ¿estás viendo a alguien? Me giré lentamente. ¿Qué? ¿En Chicago? No, dijo Priya. Trabajas hasta tarde. Tienes ropa nueva. Te has cortado el pelo. Ni siquiera considerarás la terapia. La gente no se desapega tan rápido a menos que haya otro hombre. No respondió. La ira subió por mi cuerpo, limpia e inmediata. No porque sospechara de mí, sino porque incluso ahora no podía imaginar que me hubiera ido por mí misma. ¿Crees que alguien más debe estar dándome lo que tú no me diste? Estoy preguntando. No. Estás buscando una razón que deje tu importancia intacta. Eso no es justo. No puedes creer que haya elegido un trabajo, un apartamento y una vida que no te incluyen. Así que te inventaste un hombre. No me he inventado a nadie. Acabas de preguntar si existe. El coche esperaba. Me acerqué a Noah. No te dejé porque alguien más me quisiera más. Te dejé porque finalmente entendí que estar sola era más amable que estar casada contigo. Parecía como si le hubiera golpeado.
Me subí al coche. La semana siguiente, Serena publicó una fotografía de un restaurante de Boston. El pie de foto decía: algunas mujeres se van mucho antes de admitir a dónde se han ido sus corazones. No aparecían nombres. No eran necesarios. Eleanor lo compartió. 2 primas Bennett comentaron con símbolos de corazón. Al mediodía. Una conocida me había enviado un mensaje. He oído que hay alguien en Chicago. Espero que seas feliz. Envié todas las publicaciones a Elena. Luego las ignoré. 3 días después, Hawthorne organizó una recepción de conservación en el Teatro Ashford. Donantes, funcionarios de la ciudad, contratistas y representantes del vecindario se reunieron bajo luces temporales en el vestíbulo a medio restaurar. Llevaba un traje negro y hablé durante 12 minutos sobre la estabilización estructural. No me temblaron las manos. Después, me quedé con el ingeniero del proyecto junto a una maqueta. Cuando el ambiente en la sala cambió, la gente miró hacia la entrada. Noah había llegado. Todavía llevaba el abrigo. La lluvia le oscurecía los hombros. Sus ojos recorrieron la multitud hasta que me encontraron, de pie junto a Marcus Reed, el ingeniero. Marcus tenía 61 años. Estaba casado y hablaba de anclajes de piedra caliza. Noah solo vio a un hombre a mi lado. Cruzó el vestíbulo. Maya. Marcus dejó de hablar. Miré a Noah. No estabas invitado. Llamé a tu oficina. Se te dijo que no vinieras. Su mirada se posó en Marcus. ¿Podemos hablar en privado? No. Un músculo familiar se tensó en su mandíbula. Entonces contesta a una pregunta. No. ¿Es este? Marcus parpadeó. Es que yo. Sentí que toda la escena se detenía. Varios donantes observaban desde la mesa de vinos. Priya comenzó a moverse hacia nosotros. Levanté una mano, deteniéndola. Esto me tocaba a mí responderlo. Noah, dije, tienes que irte. Vine a preguntártelo directamente, porque tu abogada amenazó a Serena por una publicación en redes sociales. Mi abogada envió un aviso de preservación. Le dijiste a mi familia que no hay nadie más. No lo hay. Volvió a mirar a Marcus. La humillación se extendió por el rostro de Marcus en mi nombre. Algo dentro de mí se heló. Has venido a mi lugar de trabajo, dije. Has ignorado una petición directa de mantenerte alejado y me has acusado de infidelidad delante de mis colegas. No te he acusado. Has preguntado si un hombre que podría ser mi padre era la razón por la que me fui. Marcus se aclaró la garganta. Voy a buscar a mi mujer. Se alejó. Algunas personas fingieron no mirar. Noah bajó la voz. Vi la forma en que estaba a tu lado. Me viste existiendo cerca de un hombre sin tu supervisión. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? No entiendo cómo dejaste de quererme. Ahí estaba. No una acusación esta vez, una confesión. Miré al hombre que había amado durante 6 años y una vida entera arruinada. ¿Crees que ocurrió cuando me mudé? Dije. Ocurrió cada vez que me enseñaste que mi dolor no cambiaría tu comportamiento. Su rostro se descompuso. No dramáticamente. Un pequeño colapso alrededor de los ojos. Puedo cambiar. Estás cambiando porque me fui. ¿Importa la razón si el cambio es real? Sí. ¿Por qué? Porque pedí el mismo cambio cuando podría haberme protegido. Te negaste, hasta que se hizo necesario para protegerte a ti. El director de seguridad del edificio se acercó. Señorita Ellis, ¿está todo bien? Había vuelto a usar mi nombre profesional después de mudarme. Noah se dio cuenta. Su mirada se posó en mi identificación. Maya Ellis, directora de proyecto. «Señor», preguntó el director de seguridad. Noah me miró. No lo rescaté del momento. Se le pidió que no asistiera, dije. El director de seguridad asintió. «Señor, necesitaré que venga conmigo». El rostro de Noah se sonrojó. «Maya, vete». Se quedó quieto un segundo más. Luego permitió que la seguridad lo escoltara por el vestíbulo. Los susurros comenzaron después de que las puertas se cerraron. Me volví hacia la maqueta. Priya se acercó a mi lado. ¿Quieres que termine el evento? No. ¿Quieres 5 minutos? Miré el teatro dañado a mi alrededor, las columnas que habíamos estabilizado
el techo que estábamos descubriendo lentamente bajo décadas de humo y abandono. No, dije. Quiero terminar. Volví con los donantes. A la mañana siguiente, Elena llamó. Noah ha recibido la petición de divorcio. Cerré el informe de construcción en mi escritorio. ¿Qué ha dicho? Su abogado preguntó si retirarías la solicitud de contacto limitado si Noah aceptaba una segunda mediación. No, lo suponía. Algo más. Quiere disputar tu reclamación exclusiva sobre West Cedar. Puede intentarlo. Y quiere el reembolso de las mejoras realizadas durante el matrimonio. Tenemos las facturas. Sí. Oí moverse un papel en el escritorio de Elena. Maya. La petición también activó la revelación financiera completa. Encontramos gastos adicionales vinculados a Serena. ¿Cuánto? Aún no lo sabemos. Miré por la ventana de la oficina hacia el río. Averígualo. Esa tarde, Noah envió un mensaje antes de que la restricción de contacto temporal entrara en vigor. Nunca pensé que realmente te irías. Lo leí una vez. Luego, lo guardé en la carpeta de comunicaciones. Todavía creía que mi partida era la parte impactante. Aún no había entendido que la verdadera sorpresa era cuánto tiempo me había quedado. Los gastos adicionales ascendieron a $86,000. Parte provenía de la cuenta personal de Noah. Parte de nuestra cuenta conjunta. 12,000 se habían cargado a una tarjeta de empresa y luego se habían reembolsado con fondos matrimoniales después de que la contabilidad de Bennett rechazara los gastos. Serena había usado la tarjeta autorizada para ropa, habitaciones de hotel, comidas en restaurantes, tratamientos de spa, muebles para el hogar y un viaje de cumpleaños a Napa. Noah afirmó que no había revisado todos los cargos. Eso no le ayudó. Él le había dado la tarjeta. Él había pagado las facturas. Él me había ocultado los pagos. El descubrimiento puso fin a la actuación de inocencia desamparada de Serena. Me llamó desde otro número desconocido. Estás intentando destruirme. Puse el teléfono en altavoz y comencé a grabar solo después de que el anuncio automático confirmara que la llamada podía ser grabada bajo el servicio que Elena había contratado. Serena lo oyó. Estás siendo grabada, dije. Puedes terminar la llamada. No lo hizo. No tenías derecho a hurgar en mis finanzas. Eran mis finanzas. Noah me dio permiso. Eso es parte del registro. Sabes lo que mi ex me hizo. Sé lo que le dijiste a Noah que te hizo. Su respiración cambió. ¿Crees que quería a tu marido? Creo que querías acceso. Nunca lo apreciaste. Casi admiré la confianza necesaria para decirlo. Gastaste dinero de mi matrimonio mientras te sentabas en mi silla en mi cena de aniversario. Vino a mí porque le hacía sentir culpable por necesitar cualquier cosa. No. Vino a ti, porque convertías cada límite en crueldad. Eras fría. Estaba agotada. Siempre actuabas con superioridad. Pagué el alquiler de tu estudio. Noah lo pagó con nuestro dinero conjunto. Él ganaba más que tú. Mis ingresos cubrían la casa donde él vivía y los cuidados que recibía su madre. Serena se quedó en silencio. Luego se rió una vez. ¿Realmente llevabas la cuenta? No. Finalmente la leí. ¿Crees que los documentos te convierten en la víctima? No necesito ser una víctima para irme. La frase pareció confundirla. Había construido el conflicto en torno a ganar. Si yo me negaba a competir, no le quedaba otro papel que el de participante en una mala conducta financiera. Noah nunca será feliz en Chicago, dijo. No se va a mudar a Chicago. Dijo que lo haría. Eso me detuvo por medio segundo. Luego lo entendí. Noah había empezado a prometerle otra cosa ahora. Distancia, rechazo, una vida que no podía tener. Había transferido el mismo patrón emocional de Serena a mí. La mujer inalcanzable se convertía en el centro. La mujer estable se convertía en el fondo, excepto que yo no participaría. Sus planes no son asunto mío. Te quiere. Pasaste un año diciéndole que yo no era suficiente. Nunca dije eso. Tenemos los mensajes. Serena terminó la llamada. 2 horas después, Elena recibió una solicitud del abogado de Noah para acelerar la mediación. El estudio de Serena cerró en 3 semanas. Sin los pagos de Noah, no podía cubrir el alquiler.
2 clientes. La demandaron por depósitos gastados en gastos no relacionados. Bennett Hospitality rescindió su condición de proveedora tras la auditoría de la tarjeta de empresa. Noah no me pidió que la salvara. Eso fue un progreso. No fue una redención. En la segunda mediación, llegó sin la pulida certeza de la primera. Había despedido a Patrick Sloan y contratado a una abogada de acuerdos llamada Rebecca Lynn. Ella comenzó reconociendo hechos en lugar de disputar mis emociones. El señor Bennett acepta que la propiedad de West Cedar es un bien privativo de la señora Ellis, sujeto únicamente a la revisión de las contribuciones matrimoniales documentadas. Elena asintió. Bien. También acepta reembolsar al patrimonio conjunto las transferencias no autorizadas a la señora Bale. Noah me miró a través de la pantalla. Mantuve mi atención en los documentos. Rebecca continuó. Asumirá la responsabilidad de los futuros costes de cuidado de su madre y de todas las obligaciones asociadas con los eventos familiares de los Bennett. Eleanor odiaría esa frase. Firmé la página preliminar. Luego, Rebecca dijo, el señor Bennett solicita una oportunidad para hacer una declaración personal. Helena me miró. Podía negarme. Lo consideré. Luego dije, 5 minutos. Noah se acercó a la cámara. He pasado el último mes tratando de identificar el momento en que arruiné nuestro matrimonio. Esperé. No hubo uno, dijo. Ese es el problema. Su voz era firme, pero sus manos estaban demasiado apretadas. Seguí buscando un único error, porque un error se podía corregir. Una cena, una transferencia, una cita perdida. Pero fue un sistema. Lo construí yo. La palabra me sorprendió. Sistema, continuó. Le di atención a Serena porque siempre parecía necesitarla urgentemente. Le di a mi madre tu tiempo porque tú manejabas las cosas mejor. Le di al hotel mis mejores horas porque el trabajo me recompensaba inmediatamente. Y te di a ti lo que quedaba, porque creía que eras lo suficientemente fuerte como para sobrevivirlo. Sentí que Elena me miraba. Noah tragó saliva. Llamé a eso confianza. Era privilegio. La habitación permaneció en silencio. No pensaba que no fueras importante, dijo. Pensaba que eras permanente. Se me hizo un nudo en la garganta, no porque quisiera que volviera, sino porque finalmente había nombrado la herida con precisión. Creía que podía decepcionarte sin perderte. Cada vez que te quedabas, trataba tu permanencia como un permiso para volver a hacerlo. Me miró directamente. Lo siento. Hubo un tiempo en que esas palabras lo habrían cambiado todo. Ese tiempo fue real. También había terminado. Te creo, dije. La esperanza apareció en su rostro tan rápidamente que odié lo que tenía que hacer a continuación. Creer en tu disculpa no significa volver al matrimonio. Sus hombros cayeron. ¿Qué nada, Maya? Pediste 5 minutos. Me mudé de West Cedar. No lo sabía. Mis cosas están en un apartahotel, continuó. La casa es tuya. Siempre lo fue. Lo sé. Aceptó la corrección. Dejé de ver a Serena. Era necesario. Estoy en terapia 2 veces por semana. Eso puede ayudarte. Solicité un traslado a la división hotelera de Chicago. Se me revolvió el estómago. No. Su rostro se tensó. No lo he aceptado. No te mudes aquí por mí. Y si quiero construir una vida cerca de ti. No quiero una vida cerca de ti. Las palabras fueron más difíciles de decir de lo que esperaba, no porque no fueran ciertas, sino porque la claridad podía ser cruel sin estar equivocada. Miró la mesa. Estoy haciendo todo lo que pediste. Lo pedí mientras estábamos casados. No lo entendí. Lo sé. ¿Cómo puede no tener valor entenderlo ahora? Tiene valor. Puede evitar que le hagas esto a otra persona. Cerró los ojos. Cuando los abrió, parecía mayor. No quiero a otra persona. Eso no crea una obligación para mí. Rebecca tocó los papeles. Deberíamos volver al acuerdo. Negociamos durante 6 horas. Los términos finales no fueron dramáticos. Las consecuencias reales rara vez lo son. Noah renunció a cualquier reclamación de propiedad sobre West Cedar. Las contribuciones matrimoniales verificadas a las mejoras se compensaron con los fondos conjuntos transferidos a Serena.
Acordó devolver la mitad de las retiradas no autorizadas y asumir el saldo restante de los cargos relacionados con Serena. La cuenta conjunta se cerraría. Los activos de jubilación ganados durante el matrimonio se dividirían según la ley estatal. Ninguna de las partes buscaría manutención continua. Mi herencia prematrimonial seguía siendo mía. Noah retiraría sus pertenencias de West Cedar en un plazo de 30 días y pagaría los costes de ocupación hasta entonces. Todo contacto no legal cesaría tras la reunión final de acuerdo en persona. Hubo un término adicional que solicité: una corrección por escrito. Durante semanas, miembros de la familia y del círculo profesional de Noah habían repetido afirmaciones de que abandoné a una suegra enferma, me quedé con la casa conyugal y me fui por otro hombre. La corrección establecería que la casa era mi propiedad prematrimonial, que el cuidado de Eleanor nunca fue mi obligación legal, que Noah había usado fondos conjuntos para Serena sin mi conocimiento y que no existía evidencia de una aventura por mi parte. Rebecca se opuso. Esto es inusual. También lo fue la difamación pública. Noah dijo: lo firmaré. Rebecca se volvió hacia él. Deberías revisar el lenguaje primero. Dije que lo firmaré. Lo miré. Tu madre se enfadará. Lo sé. Serena podría publicar mensajes. Lo sé. La gente entenderá por qué me fui. Su rostro se tensó. Deberían. La reunión final del acuerdo tuvo lugar en Boston, en el mismo restaurante donde había terminado nuestro aniversario. Elena había sugerido una sala de conferencias neutral. Noah solicitó el restaurante. Casi me negué. Luego entendí por qué quería ir. No por venganza, por completar el ciclo. La sala privada parecía inalterada. Mesas largas, luces suaves, ventanas oscuras con vistas al puerto. Esta vez elegí mi propia silla. Noah se sentó frente a mí. Eleanor, Daniel y Margaret asistieron solo para la firma de la declaración de corrección porque habían repetido o apoyado las falsas afirmaciones. Rebecca y Helena se sentaron en extremos opuestos. Serena no fue invitada. Eleanor llegó furiosa. Esto es humillante. Abrí mi carpeta. También lo fue la historia original. Estás obligando a Noah a confesar información financiera privada. No. Él accedió a corregir desinformación pública. Lo dejaste. Sí. Retiraste tus ingresos sin avisar. Redirigí mis futuros ingresos tras descubrir transferencias no autorizadas. Le quitaste su casa. Nunca fue su propiedad. Eleanor miró hacia Noah. Di algo. Él la miró a los ojos. Maya tiene razón. El rostro de Eleanor se congeló. Esta mujer te ha puesto en contra de tu familia. No, dijo Noah. Dejé que esta familia la usara porque me hacía la vida más fácil. Daniel bajó la mirada. Margaret cruzó las manos alrededor de un vaso de agua. Eleanor se levantó. No me sentaré aquí para ser acusada. Deslicé el resumen de gastos hacia ella. Nadie te acusa de recibir ayuda. Estamos corrigiendo la afirmación de que recibí más de esta familia de lo que di. Te quería como a una hija. La frase podría haber funcionado una vez. Una hija puede decir que no sin ser desheredada. Los labios de Eleanor se separaron. Continué. Amabas mi utilidad. Cuando dejé de proporcionarla, amenazaste con retirarme tu bienvenida. Estaba enfadada. Yo también. Solo se esperaba que una de nosotras mantuviera la compostura. Daniel habló en voz baja. Mamá, firma la corrección. Ella se volvió hacia él. No tienes ni idea de lo que requiere el matrimonio. No, dijo él, pero sé que Maya pagaba a tu enfermera mientras Noah pagaba el alquiler de Serena. Eleanor se sentó. La declaración pasó por la mesa. Margaret firmó primero, luego Daniel. Eleanor leyó cada línea 2 veces antes de firmar con un trazo agudo y enfadado. Noah firmó el último. Rebecca colocó el acuerdo de liquidación frente a nosotros. Leí cada página. En la línea de la firma, Noah dijo: ¿Puedo preguntarte algo antes de que hagamos esto? Elena me miró. Asentí una vez. Las manos de Noah descansaban junto a los papeles. Si hubiera venido a Chicago la primera semana y lo hubiera entendido todo, ¿habría importado? No.
Sus ojos se movieron hacia la silla vacía a su lado. La silla que Serena había ocupado un año antes. No había ninguna posibilidad después de la cena. Hubo oportunidades antes. ¿Cuántas? Más de las que puedo contar. Me miró. ¿Queda algo? Pensé en nuestra boda. La noche que pintamos la cocina de West Cedar y dormimos en el suelo. El invierno que me trajo sopa a mi estudio porque había trabajado 18 horas. Los 3 primeros años, antes de que Serena volviera. Cuando creía que nuestro matrimonio simplemente estaba ocupado, en lugar de ser desigual, esos recuerdos habían existido. No necesitaban ser negados para que el matrimonio terminara. Había, dije. Esperó. Lo gastaste. Firmé. Noah se quedó mirando la línea debajo de mi nombre. Luego firmó. El acuerdo no sería definitivo hasta que el tribunal dictara la sentencia. Pero el matrimonio ya había terminado en todos los sentidos importantes. Saqué una pequeña caja de mi bolso. Dentro estaba mi anillo de boda. La cara de Noah cambió. Lo guardaste. Para el inventario legal. Puse la caja junto al acuerdo. Fue comprado durante el matrimonio. El acuerdo me lo asigna a mí, pero no lo quiero. Puedes venderlo y aplicar el dinero al saldo que debes al patrimonio conjunto. No tocó la caja. No quiero venderlo. Entonces quédatelo. Maya. Cerré mi carpeta. ¿Qué? Te quise. El tiempo pasado nos golpeó a ambos. Él también lo oyó. Lo sé, dije. Pero me quisiste como si el amor pudiera sobrevivir sin protección. Miró el anillo. Eleanor comenzó a llorar en silencio. Un año antes, habría ido hacia ella. Habría encontrado pañuelos, pedido té y gestionado la situación hasta que todos se sintieran mejor. Esta vez, me levanté. Elena recogió los documentos firmados. Daniel se acercó a la mesa. Lo siento, dijo. ¿Por qué? Por ver más de lo que admití. Le creí. Espero que lo hagas mejor con la próxima persona que necesite que hables. Él asintió. Margaret me miró pero no dijo nada. Eleanor no levantó la vista. Noah permaneció sentado. Cuando llegué a la puerta, dijo: No dejaré de intentarlo. Me giré. Esa no es una promesa que quiera. No puedo aceptar que esta sea la última vez que te vea. No tienes que aceptarlo para que sea verdad. No te estoy amenazando. Lo sé, pero la persecución no es amor. Cuando la otra persona ha dicho que no. Su rostro se tensó. No sé cómo dejarte ir. Eso es algo que tienes que aprender sin usarme a mí. Abrí la puerta. Detrás de mí, Noah dijo mi nombre una vez. No me giré. 3 semanas después, la corrección firmada se envió por correo electrónico a cada persona que había recibido el mensaje original de Eleanor sobre mi partida. Noah publicó una versión más corta públicamente después de que Serena diera una entrevista insinuando que la había castigado financieramente por celos. Su declaración fue directa. Maya no me abandonó por otra persona. Violé nuestros acuerdos financieros y desestimé repetidamente sus preocupaciones sobre mi relación con Serena. La casa de West Cedar era propiedad de Maya antes de nuestro matrimonio. Las afirmaciones de que la robó o descuidó obligaciones legales con mi familia son falsas. La publicación se extendió por el pequeño mundo social que me había juzgado. Algunas personas se disculparon, otras permanecieron en silencio. No supervisé los comentarios. La casa se vendió 2 meses después. Podría habérmela quedado. En cambio, elegí liberar las habitaciones donde había pasado años haciéndome más pequeña. Los documentos de cierre llegaron un jueves. Esa noche, el Teatro Ashford pasó su inspección estructural final. Estaba sola en el escenario restaurado, mientras las luces de trabajo iluminaban los asientos vacíos. Mi teléfono vibró. Apareció un mensaje de la recepción del edificio. Hay un hombre llamado Noah Bennett esperando fuera. Dice que se irá si se lo pides directamente. Cerré los ojos. Había firmado el acuerdo. La restricción de contacto comenzaría cuando la sentencia fuera definitiva la semana siguiente. Técnicamente, había encontrado una última oportunidad. Me puse el abrigo. Luego caminé hacia la última conversación de mi matrimonio. Noah esperaba bajo la marquesina del Ashford, bajo la lluvia.
Las luces restauradas aún no se habían activado, así que solo las lámparas de trabajo detrás de las puertas de cristal iluminaban la acera. El agua corría por el borde del dosel y oscurecía su abrigo. No llevaba flores, ni fotografías, ni maleta, solo la pequeña caja del anillo. Me detuve a varios metros de distancia. Dijiste que te irías si te lo pedía. Sí, te lo estoy pidiendo, asintió. Lo haré. Necesito 2 minutos primero. Has usado esa frase antes. Lo sé. Algo en su voz me hizo quedarme donde estaba. No esperanza, reconocimiento. El hombre frente a mí ya no estaba seguro de que la persistencia le daría acceso. Parecía alguien que finalmente había descubierto que el límite de otra persona existía independientemente de su necesidad. Rechacé el traslado a Chicago, dijo. Bien. Me mudé a un apartamento en Boston. Lo sé. El administrador de la propiedad confirmó que la casa estaba vacía. No estoy viendo a Serena. Eso no es asunto mío. Lo sé. Miró la caja del anillo. Vino a mi apartamento la semana pasada. No dije nada. Dijo que ambos lo habíamos perdido todo por tu culpa. ¿Estuviste de acuerdo? No. La lluvia golpeaba la marquesina metálica sobre nosotros. Le dije que perdimos el acceso a cosas que nunca fueron nuestras. La respuesta fue mejor de lo que el no a que había dejado podría haber dado. Aún así, no creaba un futuro. Se rió. Él continuó. Dijo que no me echaba de menos. Dijo que echaba de menos tener a alguien que organizara mi vida. Casi sonreí. Me dijo algo parecido. Le pregunté si alguna vez me había querido. Y dijo que le encantaba ser elegida. Miré a través de las puertas de cristal el vestíbulo del teatro. Durante meses, habíamos quitado capas de pintura, reparado piedra dañada y reconstruido soportes ocultos tras paredes decorativas. La restauración requería saber la diferencia entre lo que se podía salvar y lo que solo parecía familiar. ¿Qué dijiste?, pregunté. Le dije que lo entendía. Abrió la caja del anillo. Mi alianza de boda estaba dentro. Traje esto porque pensé que te pediría que te la pusieras una vez más. No, lo sé. Cerró la caja de nuevo. Lo sabía antes de que salieras. Entonces, ¿por qué estás aquí? Para oírte decirlo cuando finalmente estaba preparado para no discutir. Lo estudié. Noah me había perseguido a través de estados, a mi lugar de trabajo, a través de abogados y reuniones familiares. Durante meses, había tratado mi negativa como un obstáculo. Esta noche, por primera vez, se quedó quieto. No voy a volver, dije. Su rostro se tensó, pero asintió. Lo sé. No saldré contigo después del divorcio. Lo sé. No quiero que te mudes aquí, que esperes fuera de mi oficina o que contactes a Priya para obtener actualizaciones. Entiendo. Si escribes cartas, no las leeré. Bajó la vista. He escrito 12. Lo sé. Elena las devolvió. Supuse que lo haría. Respiré hondo. Hay una pregunta. Necesito que respondas con sinceridad. Me miró. Si me hubiera quedado en Boston, ¿habrías cambiado? Su boca se abrió. No salió ninguna respuesta. Esperé. El agua de la lluvia goteaba de su pelo a su frente. Finalmente, dijo, no lo suficientemente pronto. Esa no es la pregunta. Miró hacia otro lado. No. La palabra casi se perdió bajo la lluvia. No, repitió. Me habría disculpado. Habría reducido los gastos por un tiempo. Podría haber asistido a terapia 2 veces. Luego habría pasado algo con Serena o mi madre o el trabajo, y habría esperado que lo absorbieras de nuevo. La verdad dolió. También liberó la última pequeña parte de mí que se preguntaba si me había ido demasiado rápido. Gracias, dije. Volvió a mirarme. Odio esa respuesta. Yo también. Te quise. Lo sé. Te quiero ahora. Quizás. Su rostro se contrajo. No me crees. Creo que sientes algo poderoso. La pérdida puede sentirse poderosa. No es solo pérdida. Entonces llévala sin convertirla en mi responsabilidad. Cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban húmedos. Si por la lluvia o por el dolor, no podría decirlo. ¿Qué pasa con nosotros ahora? No hay un nosotros.
Se estremeció. No suavicé la frase. La ambigüedad me había mantenido atrapada durante años. Necesitaba claridad más que consuelo. ¿Qué te pasa a ti? Continué. Aprendes a construir relaciones que no dependan de que otra persona se abandone a sí misma. ¿Y tú? Yo entro. Se le escapó una risa rota. Es sencillo. No. Miré el teatro. Nada en la reconstrucción es sencillo. Siguió mi mirada. Tú hiciste esto. Lideré el equipo de restauración. Es precioso. Las ventanas del vestíbulo reflejaban andamios, piedra limpia y nuevos accesorios de latón. Más allá, el techo del auditorio brillaba bajo luces temporales. Ojalá hubiera visto tu trabajo antes. Podrías haberlo hecho. Lo sé. Extendió la caja del anillo. No la cogí. ¿Qué debería hacer con esto? Preguntó. Lo que quieras. Era nuestro. Era un símbolo de lo que prometimos, no una prueba de en lo que nos convertimos. Su mano cayó. Lo siento, Maya. Te creo. Sé que eso no cambia nada. No. Asintió. Luego retrocedió. Esta vez no pidió otro minuto. Caminó hacia la acera, donde un coche esperaba. Antes de abrir la puerta, se giró. Yo permanecí bajo la marquesina. Me miró como si memorizara un lugar al que nunca sería invitado a entrar. Luego se subió al coche. Las luces traseras desaparecieron en la lluvia. Me quedé fuera hasta que la calle estuvo vacía. Cuando volví al vestíbulo, Priya estaba esperando. Cerca de la escalera, sostenía 2 vasos de papel. Antes de que entres en pánico, dijo, «Uno es té. No he traído una maleta». Me reí. El sonido se elevó hasta el techo alto. «¿Se ha ido?», preguntó ella. «Sí. ¿Estás bien?». Consideré la pregunta. «Creo que sí. Eso no es legalmente vinculante. Puedes cambiar la respuesta mañana». Cogí el té. «Gracias». Miró a través de las puertas. ¿Se disculpó? Sí. ¿Ayudó? Sí. ¿Te hizo cambiar de opinión? No. Bien. Entramos en el auditorio. El Ashford reabrió 6 semanas después. En la noche de la inauguración, todos los asientos estaban ocupados. Los residentes del barrio se sentaron junto a donantes, estudiantes de conservación y funcionarios de la ciudad. El techo azul original había sido restaurado. Estrellas doradas aparecían sobre el público. El viejo telón, reparado por conservadores textiles, se levantó sin temblar. Yo estaba detrás del escenario, mientras Priya presentaba al equipo del proyecto. Cuando dijo mi nombre, salí a la luz. Los aplausos llenaron el teatro. Durante años, había imaginado a Noah viéndome triunfar y entendiendo finalmente lo que había pasado por alto. Él no estaba allí. Su ausencia no disminuyó el momento. Eso me sorprendió más que nada. Hablé sobre el edificio, no sobre mi matrimonio, ni sobre el sacrificio, ni sobre la venganza. Describí cómo la estructura original había sobrevivido porque algunas partes eran más fuertes de lo que nadie suponía, mientras que otras secciones tuvieron que ser eliminadas antes de que derribaran lo que quedaba. La conservación no es la negativa a dejar ir, dije. Es la disciplina de entender lo que merece continuar. El público volvió a aplaudir. Después, una joven se me acercó en el vestíbulo. Estudiaba arquitectura en el Instituto de Tecnología de Illinois. Me preguntó cómo había vuelto a la práctica a tiempo completo después de años de ausencia. Mal, le dije. Se rió. Lo digo en serio. Cometí errores. Hice preguntas que pensé que ya debería saber. Me quedé hasta tarde. Admití cuando tenía miedo. ¿La gente te juzgó? Algunos probablemente sí. ¿Cómo dejaste de preocuparte? No lo hice. Me preocupaba más otra cosa. ¿El qué? Convertirme en alguien en quien pudiera confiar. La respuesta se quedó conmigo. 3 meses después de la apertura del teatro, Hawthorne me ascendió a directora de reutilización adaptativa. Negocié el sueldo yo misma. Leí cada página del contrato. Cuando Priya me ofreció participación como socia, pedí una revisión legal independiente. La confianza, había aprendido, no requería ceguera. Vendí West Cedar a una familia con 2 hijos y un perro grande. En el cierre, la nueva propietaria me dijo que le encantaba la luz de la habitación del 3er piso. «Será mi estudio de pintura», dijo.
Firmé la transferencia final sin pena. En Chicago, compré un condominio de 2 dormitorios con vistas a un pequeño parque. El segundo dormitorio se convirtió en mi estudio. Nadie guardaba ropa de cama de hotel allí. Coloqué mi mesa de dibujo junto a la ventana y el cuenco de cerámica azul en el centro de la mesa de la cocina. Los domingos dormía hasta tarde. Los lunes iba a trabajar. Me uní a una junta de conservación del barrio y creé un programa de aprendizaje remunerado para mujeres que volvían a carreras de diseño después de pausas por cuidados. No le puse mi nombre. No le puse el nombre del dolor. Lo llamamos segunda cimentación. La sentencia de divorcio se hizo firme en una mañana clara de junio. Asistí de forma remota desde la oficina de Elena. Noah apareció desde Boston. No llevaba anillo de bodas. Yo tampoco. El juez revisó el acuerdo, confirmó nuestro consentimiento y dictó la disolución. El final legal tardó menos de 15 minutos. 6 años de matrimonio se convirtieron en una línea en un registro judicial. Cuando la sesión terminó, Noah permaneció en la pantalla. Elena recogió sus papeles. «Te doy 1 minuto», dijo. Salió. Noah me miró. «Así que eso es todo». «Sí». Pensé que se sentiría diferente. ¿Cómo? Más ruidoso. Entendí. El verdadero final había ocurrido en momentos más pequeños. Mi silla ocupada por Serena, una transferencia cancelada, la puerta de un apartamento cerrada con llave, una firma, un hombre de pie bajo la lluvia aceptando finalmente un no. ¿Eres feliz?, preguntó. Estoy empezando a serlo. Su expresión se suavizó. Eso suena a ti, suena a mí ahora. Asintió. Mi madre se mudó a una comunidad de mayores. ¿Cómo está? Enfadada. Sonreí a mi pesar. Eso suena a Eleanor. Daniel la visita. Yo también. Bien. Serena se mudó a Los Ángeles. No dije nada. No te lo digo porque crea que importa. Añadió. Estoy intentando llenar el silencio. No tienes que hacerlo. Bajó la vista. Todavía cojo el teléfono cuando pasa algo. Esa costumbre se pasará. ¿Y la tuya? Sí. La honestidad le dolió. No la retiré. Me miró durante varios segundos. Adiós, Maya. Adiós, Noah. Terminé la llamada. Fuera de la oficina de Elena, Chicago se movía bajo un cielo azul y amplio. Los autobuses paraban. Los ciclistas cruzaban la intersección. Alguien discutía por teléfono. Un repartidor equilibraba 3 cajas contra su pecho. El mundo no se detuvo porque mi matrimonio terminó. Estaba agradecida. Elena me entregó una copia certificada de la sentencia. ¿Qué harás con ella? Archivarla. ¿Ninguna quema ceremonial? No. ¿Enmarcarla? Absolutamente no. Se rió. Deslicé el documento en mi bolso. He pasado suficiente tiempo haciendo del matrimonio el centro de mi vida. No voy a hacer del divorcio el centro tampoco. Eso, dijo Elena, suele ser la forma en que sé que alguien está preparado. Afuera, caminé hacia el río. Mi teléfono vibró una vez. Un correo electrónico de Noah había pasado el filtro legal antes de que la sentencia entrara en vigor. El asunto decía: última carta. Me detuve en el puente. Durante años, lo habría abierto inmediatamente. Habría buscado en cada frase arrepentimiento, amor y la prueba de que había importado. Miré el mensaje sin leer. Luego lo borré. No porque lo odiara, no porque tuviera miedo de lo que había escrito. Lo borré porque ya no necesitaba su versión de nuestro final. El río se movía bajo mis pies. En mi primera vida, había muerto en una carretera de invierno mientras intentaba mantener unida a una familia que nunca me había protegido. En esta vida, crucé el puente sola. No había un marido esperando al otro lado, ni un hombre nuevo llegando para recompensarme, ni un público para presenciar la elección. Solo la ciudad que había elegido, el trabajo que había recuperado y un hogar donde cada llave me pertenecía. Una vez había creído que la libertad llegaría cuando Noah finalmente me dejara ir. Ahora entendía que él nunca había poseído ese poder. La libertad comenzó cuando dejé de quedarme quieta.